No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Esto se encuentra en Juan 5, 28 al 29. Vamos para el pensamiento central, que dice: esta es la comparecencia de todos aquellos que no aceptaron a Cristo como Salvador. Su eternidad será ser condenados vivos en el lago de fuego con el diablo y los suyos. Le voy a leer aquí los datos generales. Dice que en el infierno Hades solamente están las almas de todos aquellos que han muerto sin la esperanza del Salvador al no rendir sus vidas a su Hacedor. El lago de fuego, muerte segunda, el pecador resucitará y su alma, cuerpo y espíritu estarán en eterna condenación. Satanás será atormentado más será un atormentado más en el lago de fuego. El creyente no tiene que tener miedo a este juicio, ya que desde hace sobre 1000 años están gozando con Cristo. La introducción general dice: a través de esta lección se desarrollará el tema del juicio del trono blanco. El mismo es para todos aquellos que no aceptaron a Cristo como Salvador. Esto, ¿verdad?, es en el Nuevo Testamento, y los que no vivieron por los mandatos de Jehová en el Antiguo Testamento. ¿Verdad? Que eran por decirlo así, las reglas, ¿verdad? En cada parte de la Biblia, ¿verdad? Para poder obtener la salvación. La iglesia no tiene nada que temer a este juicio, ya que estará gozando de un poco más de 1000 años con Cristo en la eternidad. El pueblo fiel de Israel y todas las naciones que no se dejaron doblegar por Satanás, el anticristo y el falso profeta en la gran tribulación, no tienen nada que temer en este gran acontecimiento entre la humanidad que rechazó al Creador. ¿Verdad? Y como hemos estado estudiando en lecciones anteriores, este juicio, ¿verdad?, no es para la iglesia, porque este acontecimiento es después del arrebatamiento de la iglesia. O sea que ya la iglesia, ¿verdad?, se encuentra con Cristo, y este juicio puede, ¿verdad?, para los otros, para los impíos, ¿verdad?, para los que no aceptaron a Dios como su Salvador, ¿verdad? Dice: como se desarrollará en esta lección, la realidad de la resurrección es vital en este juicio. Los que murieron en Cristo ya gozan de eternidad con su Hacedor. Por tanto, los otros muertos, a través de la historia de la humanidad, darán cuenta de sus actos delante de Dios. Los libros serán abiertos, demostrando así que todo está escrito, y sobre todo el libro de la vida, el cual tiene que ver con la eternidad con Dios. Diversos temas secundarios serán finalizados en este juicio, como lo son la muerte, el Hades, la compañía de Satanás como un atormentado. Según la iglesia pasó por el tribunal de Cristo para dar cuenta de sí, de igual manera lo hará el resto de la humanidad por no haber tenido la debida relación con Dios. Esta es la razón por la cual a través de los siglos, en diversas maneras, ha sido llevada la palabra de Dios, de modo que el hombre no tenga excusa para no conocer a su Creador. Pues yo busqué un poco de información de esto, de lo que vamos a estar hablando, del Hades, ¿verdad?, cómo lo define, ¿verdad?, en la Biblia. Y me estuvo curioso la información que encontré, ¿verdad?, porque la voy a leer ahora para que puedan entender, porque dice unas cosas que cuando uno las va a comprobar con la Biblia, la información que yo encontré en internet no es la que te dice la Biblia, ¿verdad? Y me decía según la Biblia en el internet. Dice, ¿verdad?, esta información dice: en la Biblia, el Hades, que es la palabra griega para el inframundo, se refiere al lugar donde van los muertos, tanto justos como injustos. Escuchen bien. Dice: tanto justos como injustos, ¿verdad?, antes del juicio final. También dice: no es un lugar de tormento eterno, sino un estado intermedio, morada de los muertos. En el Nuevo Testamento, el Hades a menudo se asocia con el Seol hebreo, y ambos términos se refieren a la sepultura o la morada de los muertos. El Hades es un lugar donde las almas de los muertos esperan el juicio final. No es el infierno eterno.
Aunque a veces se traduce como infierno, el Hades bíblico no es el mismo que el lago de fuego o el infierno eterno, que es el destino final de los impíos. El Hades en el Nuevo Testamento corresponde a lo que era el Seol en el Antiguo Testamento. Ambos términos se refieren al lugar de espera de los muertos. El Hades es un lugar antes del juicio final donde las almas de los muertos están en un estado intermedio. No es un lugar de castigo eterno, a diferencia del lago de fuego. El Hades, ¿verdad?, no es un lugar de castigo eterno para los impíos. En resumen, el Hades en la Biblia es el lugar de los muertos, un estado intermedio entre la muerte y el juicio final, y no debe confundirse con el infierno eterno o con el lago de fuego. Entonces, cuando buscamos en la Biblia y hablamos de lo que es el Seol en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Voy a citar Salmos 9:17. Salmos capítulo 9, versículo 17. Una descripción más o menos de lo que, ¿verdad?, de lo que es el Seol, que dice: los malos serán trasladados al Seol, todas las gentes que se olvidan de Dios. O sea que está hablando, ¿verdad?, de la gente que no sigue los mandatos de Dios, ¿verdad?, porque está hablando del Viejo Testamento. Y estas son las gentes que irán al Seol. Y ahora vamos, ¿verdad?, a Proverbios 30:16. Proverbios capítulo 30, versículo 16. Proverbios 30, versículo 16. Sí, puede leerlo. No, yo estoy en Proverbios 30, versículos. No, es que le estoy dando para que puedan entender lo del Seol y el Hades, que el Seol era en el Viejo Testamento y el Hades en el Nuevo, ¿verdad? Lo voy a leer y dice: el Seol, la matriz estéril, la tierra que no se sacia de agua y el fuego que jamás dice basta. Lo que pasa es que cuando le leí la información que conté en internet decía que esto no es un lugar de sufrimiento, y aquí vemos que desde el Antiguo Testamento está diciendo que ¿qué? Que las almas están ahí sufriendo, que no va a ser el mismo sufrimiento del infierno, ¿verdad?, que eso lo veremos más adelante, pero sí están en sufrimiento. Cuando vamos al Nuevo Testamento, ¿verdad?, a Lucas 16, versículo 19, Lucas 16, que es una historia, ¿verdad?, que muchos la conocen, ¿verdad?, que dice el rico y Lázaro. Lucas 16, del 19 en adelante. Sí, pues puede leer.
hasta el 26. Amén. Me estuvo interesante porque cuando leemos esto, lo primero que, ¿verdad?, que te está hablando es que el Hades, ¿verdad?, que es donde van las almas, ¿verdad?, de los que no tienen a Cristo, es un lugar y el seno de Abraham es otro. Y en la información que encontré decía, ¿verdad?, que los tanto justos como injustos van al Hades. Y por eso, ¿verdad?, cuando yo estuve buscando información, comencé a buscar en la Biblia, ¿verdad?, para ver si lo que me está diciendo era cierto, ¿verdad?, porque yo cuando lo leí de primera instancia dije, para mí que no van al mismo sitio, pero, ¿verdad?, la internet dice eso para que vean que no, Google no lo sabe todo. Pero lo quise comparar con la Biblia porque dice, ¿verdad?, que van al mismo sitio, también dice que no es un lugar de sufrimiento. Cuando leímos en Proverbios 30:16, ¿verdad?, dice que es la llama que no se apaga, ¿verdad? Y aquí dice también que está sufriendo en una llama. O sea, que el Hades hoy sí es un lugar, ¿verdad?, de sufrimiento para las almas que no aceptaron a Cristo. Y que las almas, ¿verdad?, que se aceptaron a Cristo van al seno de Abraham y no al Hades, como dice esa información. Seguimos leyendo la introducción, dice, de modo que estas palabras son de aliento para todo aquel verdadero hijo de Dios. Jehová siempre ha sido justo y este juicio es el más alto acto soberano de su conducta. Al mismo tiempo esta lección es un mensaje de alerta para que estemos a la altura espiritual que Dios quiere, a fin de no pasar por todo este suceso horrendo que le espera al pecador que no aceptó a Cristo y estuvo en poco su evangelio. Es una lección de alerta para todos aquellos que están tomando livianamente el cristianismo. El juicio del trono blanco es para el impío y si nosotros no nos cuidamos podemos caer en tal condenación. Bueno, comenzamos la lectura. Daniel 12:22. ¿Quién me la puede leer? 12:2, disculpe. Es que no todos a la vez. Dice que, ¿verdad?, en el desarrollo de la lección dice que ya marcando el final de la profecía dada por Dios a su siervo Daniel, ya de cara a la liberación del cautiverio, recibe esta gran enseñanza. A la muerte será considerado como dormir, pero por la realidad que depende de tu relación con Dios, será el lugar donde despertarás, el paraíso o el infierno. En los posteros días será efectuado este gran evento, pero como le distingue Dios a su siervo. Todos los que duermen en la tierra no tendrán un dichoso final. Uno será despertado para vida eterna en el arrebatamiento de la iglesia, y otros para condenación eterna, que es lo que trataremos. Es digno de tratar un asunto que se observará en Apocalipsis, donde se presenta que habrá resurrección de santos. En otras palabras, los fieles que hayan muerto durante la gran tribulación, de modo que resucitarán en la primera resurrección.
dos grupos. Este aspecto discutiremos con más detalle en su momento dado. Aquí estamos hablando, ¿verdad?, de las personas que en la gran tribulación, ¿verdad?, fueron los decapitados, que son los mártires, ¿verdad?, que se mencionan en ese evento, que esta gente son los que van a tener, ¿verdad?, van a salir en lo que le llaman la primera resurrección, que es después del arrebatamiento de la iglesia, ¿verdad?, porque tienen que pasarle el arrebatamiento de la iglesia, la gran tribulación, y justo antes de que empiece, ¿verdad?, lo que es el milenio, pues estas personas van a resucitar también. Y en este verso, según el comentarista de la Biblia del Diario Vivir, presenta que es una referencia clara a la resurrección del justo y del malvado. Para los judíos este tema era nuevo, aunque creían 100% en la resurrección del nuevo reino. En otros versos del Antiguo Testamento se habla del concepto de la resurrección corporal, como describe Job, David y el profeta Isaías. Este es, por tanto, el primer verso que la resurrección de justos e injustos, sobre todo las consecuencias de su relación con Dios y el mundo. Aunque los datos referenciales son aplicados a la era del pueblo de Israel, los babilónicos y los medos persas, su alcance será hasta el juicio del trono blanco, datos que veremos en Apocalipsis 20. Y vamos a seguir leyendo, ¿verdad?, Mateo 25, 33 y 41. Dice que este juicio se tiene que distinguir del tribunal de Cristo, donde se presentará la iglesia a fin de recibir sus galardones. Aunque en ocasiones se colocan juntos las ovejas y los cabritos, pastando en igual de condiciones, en el momento del trasquido se separan unos de los otros. En Ezequiel 34, 17 al 24 se habla de que llegará un momento donde se separarán la oveja de los cabros. A través de los tiempos ambos han pastado en este mundo, pero llegará el momento de la separación. Las ovejas irán a la presencia de Dios y los cabritos irán a la condenación eterna. Y aquí, ¿verdad?, lo que te estamos hablando es de la separación de los buenos y los malos, por así decirlo, ¿verdad? Esto, ¿verdad?, es simbólico que está poniendo, ¿verdad?, porque en la Biblia siempre menciona al pueblo de Dios como las ovejas de Dios, ¿verdad?, porque Él es el pastor por excelencia. Y los cabritos, ¿verdad?, van a ser los que no aceptaron a ese creador como su salvador, y son con los que van a estar tratando con lo que estamos, ¿verdad?, tratando en esta lección. Lo que les va, ¿verdad?, el juicio es para ellos, no para la iglesia. Dice que ya en esta porción, como se verá en Apocalipsis 20, se ha efectuado la resurrección de vida y de condenación. Los creyentes ya llevan tiempo en el gozo del Señor y ahora les toca a los cabritos. Es por esta razón que tiene que darse esa separación. En el Salmo 1, 5 al 6 dice lo siguiente: por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Aunque la base del verso es aplicada a la tierra, su extensión llega hasta los cielos. O sea que el final no va a ser el mismo. ¿Verdad? La iglesia, los hijos de Dios, los que aceptaron a Dios como su creador, van a despertar para gozo eterno, ¿verdad?, en el cielo con Cristo. Y los cabritos, ¿verdad?, van a despertar para sufrimiento eterno, tormento eterno. Pero, ¿verdad?, a veces uno escucha por ahí que dicen que solo Dios da vida eterna, ¿verdad? Pues eso es cierto, ¿verdad? Pero la da diferente porque la da en gozo. Porque como quiera, ¿verdad?, nos vamos a levantar para ser eternos. Ya sea que lo hiciste bien o lo hiciste mal, vas a ser eterno. Lo único que al final, pues no es el mismo. Uno nos vamos a levantar, ¿verdad?, para estar con gozo con Dios, y otro para sufrimiento y tormento eterno. En el verso 41, luego de describir los procesos dados de este juicio, presenta el final de todos aquellos que no lo aceptaron como Salvador.
aquellos que no vivieron conforme a lo establecido en las Escrituras. El verso dice, e irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Es que el final, ¿verdad? Somos eternos, pero no el mismo final. Este verso tiene como referencia a 2 de Samuel, capítulo 7, versículo 14, donde el que no está con su pueblo recibirá su justa retribución. Como se tratará en las próximas lecciones, el verso es claro en cuanto al final que le espera a todas aquellas ovejas, o sea, a los justos. Ellos recibirán vida eterna con Cristo en la Nueva Jerusalén, la última morada para los hijos de Dios. Está en su palabra y no se puede negar todo lo que deparará tanto para justos como para los impíos. Seamos fieles hasta la muerte, ya que no es en vano servir al Señor. Bueno, seguimos leyendo Apocalipsis 20, 5 y 6. Seguimos leyendo el desarrollo de la lección. Dice, todo tiene su orden divino. Al llegar al capítulo 20 de Apocalipsis se dan una serie de eventos, los cuales son el inicio del fin. En Apocalipsis 20, del 1 al 3, ya terminada la batalla de Armagedón y el encarcelamiento del anticristo y el falso profeta, Satanás es encadenado y lanzado al abismo por un periodo de 1000 años. Mientras Satanás es atormentado durante este espacio de tiempo, se da en la tierra el milenio, el cual es un tiempo de refrigerio para Israel y las naciones que no se dejaron influenciar por la Trinidad satánica. En el verso 4 se presenta la segunda parte de la primera resurrección. La primera etapa de este glorioso evento significó en el arrebatamiento de la iglesia. Dice Juan que ve tronos y un grupo de personas se sientan en ellos, los cuales se le ha dado la facultad de juzgar. Se hace referencia a los decapitados por la causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Es claro señalar que dice la porción bíblica que ellos están frente a esos tronos, ya que habían pasado la gran tribulación y no habían adorado a la bestia o anticristo, ni recibieron su marca en su frente o mano. Estos decapitados son mencionados en Apocalipsis 6, versículos 9 al 11, los cuales tuvieron que esperar un poco de tiempo para recibir la bendición de Dios. Tenemos que notar que la iglesia no tiene nada que ver en esta situación, ya que ella hace rato está disfrutando con Cristo. O sea que estos decapitados, ¿verdad?, los que no van a dejarse ni poner ni sellar, ¿verdad?, por el falso profeta, ni adorar a la bestia, van a ser los que van a juzgar a estos cabritos, ¿verdad?, como les llama aquí en la porción de la lección, que son los que van a juzgarlo, ¿verdad?, el día de este juicio, porque este juicio, ¿verdad?, pues es para estos impíos, ¿verdad?, que no aceptaron a Dios. O sea que todos los que mueran en la gran tribulación, se les va a dar la autoridad para ser jueces el día, ¿verdad?, que vayan a juzgar a estos cuando esta gente, ¿verdad?, cuando todos estos impíos resuciten. Dice el verso 4 que ellos vivieron, o sea, resucitaron y reinaron con Cristo 1000 años. Está hablando, ¿verdad?, de estos mártires. Esto es lo que la Biblia designa como el milenio. Las escrituras son claras en cuanto a lo dicho por el profeta Daniel y el apóstol Juan. Expresa el verso 5 que los otros muertos, en otras palabras, todos aquellos que sus almas están en el infierno, no resucitarán hasta que se cumplan los 1000 años, de modo que pasen por el juicio del trono blanco. Es enfática la distinción que se hace. La resurrección de los justos en el arrebatamiento y al finalizar el Armagedón, al fin de disfrutar el milenio, se le llama primera resurrección. ¿Verdad? Que esta primera resurrección, ¿verdad?, es para estos mártires que hemos estado, ¿verdad?, hablando aquí. Porque ya la iglesia, ¿verdad?, como les he comentado, en el arrebatamiento, ¿verdad?, fue levantada. Y este evento es después, ¿verdad?, de todos estos eventos que les estoy comentando.
Dice que se presenta un nuevo concepto, el cual es sinónimo del lago de fuego o la segunda muerte. ¿Por qué se le denomina a la morada del impío con tal nombre? Su razón es porque ya murió físicamente y su alma está en el Hades. Cuando resucite, alma, cuerpo y espíritu irán al lago de fuego y morirán para siempre, en eterna condenación, junto a Satanás y sus ángeles. Por tanto, mis amados hermanos, es nuestra obligación que llevemos las almas al redil de Cristo, a fin de que vivan o mueran, sean del Señor. Y levantados en el arrebatamiento, un consejo muy sabio: no piense la gran tribulación como una segunda oportunidad de salvación para la iglesia, ya que este concepto no es bíblico. Si has asimilado las lecciones dadas, has visto quienes pasarán por la apretura de Jacob y por ende son salvos. En ninguna parte durante ese tiempo se menciona la novia de Cristo. El tiempo de salvación para nosotros, los verdaderos hijos de Dios, es ahora y ya. ¿Verdad? Que tenemos que tener en claro que este juicio, ¿verdad?, es para los otros muertos, para los cabritos, ¿verdad?, para los impíos, y no para la iglesia. Y por ahí a veces, ¿verdad?, uno escucha que, ¿verdad?, de gente que no está en la iglesia, pero tienen un poco de conocimiento, por lo menos han escuchado la historia de la gran tribulación, ¿verdad? Y a veces dicen como que no, yo me voy a dejar que me corte el cuello, ¿verdad?, y me voy con Cristo, como esperando que llegue ese momento y resolverlo todo con dejarse, ¿verdad?, cortar el cuello y ya voy con Cristo. Pero hay dos detalles, ¿verdad?, en cuanto a esto. El primero es que esas personas, ¿verdad?, que dicen esto, lo dicen, ¿verdad?, bajo una ignorancia, porque ellos no saben si la muerte les toque antes. Así que uno decir que uno va a esperar, hasta nosotros mismos la iglesia decir que vamos a esperar ese momento, pues estaríamos erróneos, porque si la muerte nos llega antes, pues no te vas a poder dejar que te corten el cuello ¿verdad?, y no tendrías esa salvación de esa manera, ¿verdad?, como la ven. ¿Verdad? Y otra cosa que estuve, ¿verdad?, pensando en esto, de que si no nos arrepentimos ahora que tenemos hasta cierto punto, ¿verdad?, una gran libertad, ¿verdad?, que nadie está, ¿verdad?, la iglesia no está siendo perseguida, el mundo, aunque está pasando por muchas situaciones, ¿verdad?, pero no está en una aflicción tan profunda como te la describe, ¿verdad?, en el Apocalipsis, de que cuando vengan todos estos sucesos, pues la aflicción, ¿verdad?, va a ser mucho mayor. Y voy a leer Apocalipsis 9 para que, esto ya lo hemos leído en otras lecciones, pero se los quiero traer a colación para que, ¿verdad?, vean la gravedad de este asunto, de cuando una persona dice que va a esperar a ese momento, ¿verdad?, y si lograra llegar, como les dije, porque si la muerte llega primero no podrían hacerlo, pero la gravedad del asunto es que mientras más tiempo esperemos para nuestro arrepentimiento, más espiritualmente hablando nos llenamos del mundo y es más difícil como quiera llegar a Cristo. O sea que, porque por decirlo así, nosotros somos como un vaso que está lleno de todo lo que tú día a día le eches. Y si tú le echaste día a día del mundo, ese vaso está lleno de cosas del mundo. Y, ¿verdad?, por decirlo así, eso va a ser un vaso pesado, que para tú salir de ahí, ¿verdad?, solo Cristo puede sacarte de ahí, pero tendrías que venir a Cristo y dejar que Cristo comience a entrar cosas en ti, todas estas cosas espirituales de Dios, para que salga todo ese mal del mundo y entonces tú te llenes del Espíritu Santo. Pero si estamos pensando, ¿verdad?, como le dije, de que llegar a este momento para ser salvos por dejándonos decapitar, mire lo que dice la Biblia en cuanto a estas personas que no se arrepintieron antes y tampoco, ¿verdad?, se arrepienten en ese momento, aún con todas las aflicciones. Voy a leer Apocalipsis 9, del 1 en adelante. ¿Verdad?, que dice: el quinto ángel tocó la trompeta y vio una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno. Y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y se les mandó que no dañasen la hierba de la tierra,
ni cosa verde alguna, ni ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en su frente. Y les fue dado, no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses. Y su tormento era tanto como tormento de escorpión cuando hiera al hombre. Y en aquellos días el hombre buscará la muerte, pero no la hallará. Y ansiará morir, pero la muerte huirá de ellos. Esto para que vean, ¿verdad? El sufrimiento que están teniendo en esos momentos. Sigo oyendo. El sexto ángel, estoy ahora en el versículo 13, tocó la trompeta y oí una voz de los 4 cuernos del altar que estaba delante de Dios, diciendo: el sexto ángel que tiene la trompeta, que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que están preparados para la hora, día y mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Y el número de los ejércitos de los jinetes eran 200 millones. Yo oí su número. Así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían coraza de fuego, de zafiro y de azufre. Y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salían fuego, humo y azufre. Por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. Pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas, semejantes a serpientes, tenían cabezas y con ellas dañaban. Y los hombres que no fueron muertos con estas hicieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden oír ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, de su fornicación, ni de sus hurtos. O sea que si no nos arrepentimos ahora, que está más fácil, mucho menos lo haremos en ese momento, ¿verdad? Y con todas estas aflicciones, ¿verdad? Dice la palabra que ni aún así, ¿verdad? Ellos se arrepintieron de sus malas obras. Voy a leer ahora el Apocalipsis 20, discúlpeme, ¿no? 16, del 1 al 11. Dice: oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: ir y derramar sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Fue el primero, y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia, y que adoraban su imagen. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y este se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Y oí de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor, el que eres y el que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. También oí a otro que desde el altar decía: ciertamente, Señor, Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, el cual fue dado a quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor, y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene el poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas, y blasfemaron contra Dios del cielo por sus dolores y por su úlcera, y no se arrepintieron de sus obras. O sea, que no importa el sufrimiento, si tú estás tan apegado al mundo y a las cosas que Él te ofrece, no importa el sufrimiento que tengas, no te vas a arrepentir. Así que no podemos esperar, ¿verdad? O pensar que vamos a llegar a la gran tribulación y que vamos a dejarnos decapitar para ser salvos, porque ni aún con este sufrimiento, dice la palabra, se van a arrepentir de todo, ¿verdad? Sus pecados. La leemos ahora Apocalipsis del 20, del 11 al 15, para seguir en la lectura de la lección. ¿Quién me lo lee? Apocalipsis
20:11. Sí, ya están leyendo. Sí, 15. Amén. Dice, como parte de las visiones finales de parte del anciano Juan en la isla de Patmos, ahora ve todo lo referente al juicio del trono blanco. Ahora Jesús en sus enseñanzas relativas en este tema había visto tronos, pero ahora ve un trono blanco en el cual está sentado Dios. Dice este verso 11 que delante de él huyeron la tierra y el cielo y ningún lugar se encontró para ellos. Esto tenía que ser así, ya que vendrán cielos nuevos y tierra nueva. O sea que todo esto que podemos ver hoy en día del mundo, ¿verdad? Estoy hablando los paisajes, ¿verdad? Todo lo que podemos ver, todo lo que conocemos, todo lo que nos enseñaron en las escuelas, de que hay un mundo, de que hay un universo, pues no va a quedar nada de esto porque toda la tierra, ¿verdad? Va a ser quemada porque tiene que ser purificada por el mal, ¿verdad? Que le ha hecho el hombre a la misma tierra, para que vengan cielos nuevos y tierra nueva. A partir de los siguientes versos se detalla todo lo referente a este juicio y lo que le espera al impío. Recordemos que las ovejas están a la derecha y que se tratará con los cabritos que han sido colocados a la izquierda. En el verso 12 tenemos una de las grandes controversias bíblicas establecidas por el mismo hombre y no por Dios. El verso comienza: y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. No solamente son grandes y pequeños en poder y grandeza humana, sino en edad. El tema de la salvación de los niños siempre ofrece diversas interpretaciones. Vemos cómo en ese juicio se comienza desde el primer homicida, Caín, los que murieron en el diluvio universal, los habitantes de Sodoma y Gomorra. También se verán todos aquellos niños que fueron instruidos en la palabra de Dios y por consecuencia no vivieron conforme a la voluntad de Dios. No es secreto que los mismos niños que son de hogares cristianos y son llevados a la iglesia son de los más que dictan una conducta desagradable en las congregaciones, escuelas, hospitales, viajes, etc. Se cumple lo que dice el salmista: he aquí en maldad he sido formado y en el pecado me concibió mi madre. Si los niños en general fueran salvos porque tienen garantizado la muerte desde el momento en que nacen, hermanos, tenemos el caso de Ismael burlándose de su hermano, y cuánto dolor le causó esta acción a Abraham al tener que despedir a Agar y a su hijo, como los juicios que le vendrán a los niños de Israel. De igual modo, por la culpa de la falta de educación cristiana, de moral y respeto, millones se perderán. Los niños son de Cristo si son dedicados al servicio y crianza de Dios. Esto hasta que tengan madurez y escojan el camino de su mayor deseo. Y uno se pone, ¿verdad?, a pensar sobre esto, y tú lo traes, ¿verdad? Vamos a traerlo para que lo tengan un poco más, lo puedan ver, ¿verdad?, quizá un poco mejor. Yo por lo menos, ¿verdad?, pienso en los cumpleaños que le hacen a los niños. Desde que yo me acuerdo, un cumpleaños de niños ha sido más para adultos que para niños. ¿Por qué? Porque la música, que yo sepa, un niño, lo que le pongan, ¿verdad?, se va a mover porque es un niño, no sabe, ¿verdad?, realmente con que los adultos están poniendo la música que a los adultos les gusta. El niño simplemente va a hacer, ¿verdad?, lo que como niño le entiende. Y la música, ¿verdad?, empezando por la música, pues tú ves que ponen, ¿verdad?, el famoso reggaetón,
Y tú ves que estos niños comienzan muchas veces a bailar y los adultos comienzan a reírse muchas veces y a decir, eso no es nada porque no saben lo que hacen. Y tienen toda la razón, ¿verdad? Porque son niños. El problema es que, como les comenté ahorita, si desde pequeños, ¿verdad? Los niños son como esponjas, tú comenzaste a instruirlo al mundo, pues ¿a quién se lo estás dedicando, verdad? Al mundo. Y muchas veces, ¿verdad? Los adultos por ignorancia no lo vemos así porque, ¿verdad? El cumpleaños es para el niño, pero tiene que haber bebidas, tiene que haber lo otro para que los adultos la pasen bien. Entonces ya el cumpleaños deja de ser para el niño y es entretenimiento para el adulto. Y ahí yo pensé y dije, bueno, está bien, quizás eso es para niños más grandecitos, ¿verdad? Porque ahí tendrían que poder bailar, por ejemplo. Pero también nos vamos un poquito más para atrás. Cuando el niño comienza a hablar, todo lo que escucha a su alrededor, él lo va a repetir. Sea bueno, sea malo, él va a decir la palabrita que escuchó. Y si nosotros, ¿verdad? No voy a hablar ahora de la responsabilidad de los adultos, porque esto es otro tema y nos amanecemos aquí. Pero sí tenemos una gran responsabilidad de que si el niño escucha una mala palabra, porque también, ¿verdad? No podemos controlarlo todo. Cuando tú sales para la calle, ¿verdad? Van a escuchar de todo y se van a llenar de estas cosas, pero para eso estás tú como adulto, para reprenderlo y no permitir que se llene del mundo. Que tú lo intuyas en la palabra desde chiquito para que, ¿verdad? Sea instruido a través de la palabra y no a través de lo que el mundo quiere instruirlo, ¿verdad? ¿Verdad? Y voy a leerle Proverbios 22, 6 para que vean lo que dice, ¿verdad? La palabra. Proverbios capítulo 22, versículo 6. Que dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuera viejo no se apartará de él. Que ahí, ¿verdad? Es lo que le estoy diciendo, de que si desde pequeñito, dígame, ¿no? Exactamente, sí, por eso es la responsabilidad del adulto, de que le cree esa conciencia para que él pueda entender qué es lo bueno y qué es lo malo. Exacto. Sí, pero así no se lo hace. Por eso, ¿verdad? Que lo de la responsabilidad del adulto, por eso dije que no, ¿verdad? Que no iba a traer el tema, porque me saldría del tema que estamos trayendo a la lección, que es de cómo serán tratados, ¿verdad? Que los cabritos, los que no aceptaron a Dios, que son todos estos que es la gran tribulación, ¿verdad? Para recordarles el tema,
la gran tribulación los que van a morir, ¿verdad? Porque no aceptaron a Dios en su corazón, ¿verdad? Pero le quise traer todo esto porque, ya que lo menciona aquí, es para que vieran, ¿verdad?, cómo desde pequeñitos nosotros, ¿verdad?, tenemos que caminar a los niños, y cómo desde pequeñitos, que muchas veces, ¿verdad?, como comentaron aquí algunos hermanos, los niños pues dicen que son de Dios, que si mueren serán salvos, porque ellos no saben, pero también tienes que tú crearle esa conciencia para que el niño sepa y se aparte, ¿verdad?, de ese camino del mal, porque si tú no se lo permites, pues va a seguir por el mundo, porque lamentablemente el mundo hace más ruido que la iglesia, ¿verdad? El mundo es mucho más amplio, el mundo te ofrece muchas más cosas, el mundo tiene el poder, ¿verdad?, de que vivimos en el mundo, por lo tanto vamos a estar muchas veces más expuestos al mundo que expuestos a las cosas de Dios, y por eso, ¿verdad?, tenemos que ver de qué llenamos nuestro mundo, ¿verdad?, como les comenté, el vaso, para poder enfrentar ese mundo que todo el tiempo nos, ¿verdad?, día a día nos está poniendo piedras en el camino. Sigo, ¿verdad?, el desarrollo de esto dice: mi amado hermano, este verso es solamente el inicio para que busquen más sobre la salvación de los niños y la gran responsabilidad que tenemos con ellos. Dice este verso que los libros fueron abiertos, en ellos están todas las cosas que hicieron todas esas personas que no agradaron con sus vidas al Señor. En la biblioteca celestial existe un libro especial, el libro de la vida. En él se encuentran los nombres de todos aquellos que han vivido según la perfecta voluntad de Dios, a través de la historia de la humanidad. Desde Adán y Eva hasta hoy, millones de hombres se han inscrito en tal libro. Tenemos que estar seguros que nuestros nombres estén en el mismo. Tenemos que aclarar que las obras no salvan ni condenan, pero relacionadas al impío demuestran la falta de gratitud a su hacedor y el no caminar como presentan las escrituras, ¿verdad? Y de esto hemos hablado muchas veces, el pastor ha dado muchas lecciones de esto, ¿verdad?, de que las obras no salvan, pero a través de las obras, ¿verdad?, son los frutos del Espíritu, ¿verdad?, son los frutos de que tú estás por el buen camino, ¿verdad?, como dice la palabra, que un buen árbol solo puede dar buenos frutos y no puede dar malos frutos, y que un mal árbol solo da malos frutos y no da buenos, ¿verdad? Porque si eres bueno, ¿verdad?, se supone que eres buenos frutos, y si eres malo, pues vas a dar malos frutos, como también la luz y las tinieblas, ¿verdad?, no se oponen entre sí, que donde hay luz, pues tampoco hay oscuridad, ni donde hay tinieblas, ¿verdad?, puede haber luz. En el verso 13 se comienza el proceso de la resurrección de los otros muertos, lugares donde están sus cuerpos y sobre todo las almas que han estado en el Hades. Antesala el juicio del trono blanco y el tormento eterno. Indica en primer lugar que mal entregó los muertos que había en él. En otras palabras, toda persona que murió en estos cuerpos de agua, que no eran hijos de Dios, saldrán del lugar y se unirán a su alma y espíritu, a fin de estar a la presencia del Todopoderoso. Vemos cómo termina el ministerio de la muerte, el cual llegó a la tierra a través de la desobediencia del hombre. Lo más importante es que el Hades dio las almas que estaban en este lugar de tormento, a fin de ser juzgadas según sus obras. Este lugar en el Antiguo Testamento se le llama Seol, lugar donde iban a parar los muertos, lugar donde el Señor los presenta como antesala ante el juicio eterno, el cual estaba en las entrañas de la tierra, dividido por una cima, un gran abismo, según la descripción dada por el maestro. Dicha división a su vez identificaba el seno de Abraham, lugar donde iban todos los que habían muerto en la esperanza divina. Por otro lado estaba el lugar más abajo, el infierno, donde van todas las almas de los que mueren sin Cristo. Entonces aquí que menciona ya el infierno, tal vez, y esto soy yo, ¿verdad?, estas personas que asocian mucho el Seol, que es en el Antiguo Testamento, quizás la asocian más con lo que nosotros le llamamos el infierno, porque cuando buscamos en la Biblia, lo que es el infierno se empieza a mencionar en el Nuevo Testamento. Nunca el infierno se menciona en el Viejo Testamento. Lo que se menciona es el Seol, por lo tanto se podría asociar, ¿verdad?, que el Seol, aunque es lo mismo que el Hades, porque es donde va el alma, ¿verdad?, no es el destino final, pero lo pudieran haber asociado porque no se habló, ¿verdad?, de que había este infierno hasta el Nuevo Testamento. Como lo describen varios versos bíblicos, cuando Jesús muere, su alma desciende al seno de Abraham y se lleva cautiva en la cautividad. Ahora, según lo expresado por Jesús,
Todo aquel que muere en su esperanza va al paraíso en el tercer cielo, donde van los lavados. Todo esto lo vemos en Mateo, capítulo 12, versículo 40, y Lucas, capítulo 11, versículo 30 al 32, donde se presenta la señal de Jonás simbolizando los 3 días con sus noches en las extrañas de la tierra. En Efesios 4, 8 al 10 y en Primera de Pedro, capítulo 3, 18 al 22, nos narra cómo sería que Jesús descendería a las entrañas de la tierra y lo que se llevaría para los cielos. Por supuesto, el infierno se quedó en su lugar y se elimina el concepto del Seol, según lo presentado en el Nuevo Testamento. En el Salmo 68, versículo 18, David también presenta lo que Cristo haría en sus 3 días en el corazón de la tierra, a favor de los creyentes. De igual manera, el rey Salomón en Proverbios 15, capítulo 15, versículo 24, dice: el camino de la vida es hacia arriba el entendido, para apartarse del Seol abajo. Existen otros versos que siguen tratando este tema, desarrollado en una lección anterior. Expresa el verso 14, que la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Actualmente en el lago de fuego no hay ni una sola persona y la Biblia no especifica dónde se encuentra el mismo. Para el momento que se da la porción bíblica, solamente están en el lugar de tormento la Trinidad satánica, siendo atormentado en lugar de atormentar. Se denomina este lugar la muerte segunda. Como comentamos anteriormente, llega la muerte física y ahora viene la muerte eterna. Lo interesante y lamentable a la vez es que es una horrible paradoja, aparente contradicción. Es muerte segunda, pero están vivos en tormento eterno. Y aquí vemos, ¿verdad?, la diferencia del Hades, que dice que era el alma la que estaba en una llama siendo atormentada. Aquí va a ser cuerpo, alma, ¿verdad?, y espíritu, porque se van a unir los 3, ¿verdad?, para ir a este juicio, y ahí, cuando sean los libros abiertos, van a ser juzgados y serán echados al lago de fuego. En el verso 15 dice que todo aquel que no fue hallado su nombre en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Según como el momento en que se dio el arrebatamiento de la iglesia, millones resucitaron para estar frente a Cristo, al igual que todos los fieles en la gran tribulación. Resucitaron para disfrutar del minerio. Será lo que ocurrirá con el infiel y pecador no arrepentido. Su cuerpo fue a la tierra, el polvo al polvo. Su espíritu, que es hálito de vida, el cual no peca, fue a Dios, y su alma estaba en tormento en el infierno. En la resurrección de condenación, todo impío resucitará. Alma, cuerpo y espíritu se unirán y serán alma viviente. Son los cabritos que han sido puestos a la izquierda. Imagínense por un momento si en el infierno se están atormentando las almas de millones de personas. Ahora en el juicio del trono blanco serán lanzados vivos al lago de fuego. Ese, ¿verdad?, es el destino final, que van a estar, ¿verdad?, en sufrimiento eterno en el lago de fuego. Así que, ¿verdad?, no es lo mismo el Hades, que era una llama, comparada con un lago de fuego. O sea que el sufrimiento va a ser, ¿verdad?, más grande. Y de la misma situación que le ocurre a Satanás, al anticristo y al falso profeta, le ocurrirá a todos los que sus nombres no estén inscritos en el libro de la vida. La palabra establece en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 4, que Dios no perdona a los ángeles que pecaron y se fueron con Satanás. Fueron lanzados al infierno para el día del juicio. En Judas dice que esos seres celestiales que no guardaron su dignidad les espera juicio eterno. Cuanto más el impío, que a través de su vida no se preocupó de tener una vida conforme a lo que las Escrituras establecen para la salvación de sus almas. De modo que en el juicio del trono blanco veremos en su máxima expresión la justicia de Dios hacia el ser humano, que le rechazó a los ángeles caídos, y como todos ellos acompañarán a la Trinidad satánica en tormento eterno por el resto de su existencia. ¿Verdad? Y ese es el final que le espera al enemigo también. Voy a leer el resumen. Dice: en esta lección se habló de la realidad del lago de fuego o muerte segunda. Este juicio final es para el pecador no arrepentido y no para la iglesia, ya que ella estará de gozo con su Salvador a través de esta gestión de parte de Dios. Se acabará la labor del infierno y la muerte. Por otra parte, se corrige la concepción que tienen muchos sobre la actividad de Satanás al final de los tiempos. Él no estará con un gigantesco tridente atormentando. ¿Verdad? Que lo que muchas veces uno piensa que cuando uno muere va al infierno y te va a atormentar el enemigo. No, el enemigo está por ahí y tú vas a ser atormentado, pero el enemigo va a ser también atormentado el día de su juicio.
Y ahí es que lo van a tirar, ¿verdad?, al lago de fuego. O sea que él va a ser atormentado, al igual que todo aquel que no aceptó, ¿verdad?, a Dios. Que sufrirá mucho más que todo ser en este lugar por los actos tan horribles que hizo y sus consecuencias en contra de la humanidad perdida en delitos y pecados. ¿Verdad? Cuando uno lee esto, estamos viendo cómo va a responsabilizar al enemigo por las almas que se llevó. Así mismo a nosotros, ¿verdad?, hasta cierto punto también somos responsables de las almas, porque muchas veces con una palabra podemos edificar, pero podemos también destruir. Que también tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Porque nosotros también seremos juzgados por almas que o no le llevamos la palabra o cómo le llevamos la palabra. Amén. Por tanto, es menester que cuidemos nuestra salvación con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todo nuestro entero ser, ya que este juicio es una verdadera realidad. En cualquier momento será el arrebatamiento de la iglesia, o tal vez te adelantes con la muerte. Lo importante del caso es que tengas a Cristo en tu corazón y le agrades con tu testimonio. No existe purgatorio y no hay reencarnación ni cosas semejantes. No hay dos viajes para la iglesia. La oportunidad de salvación es hoy y ahora. Lo que ocurra luego del levantamiento de la iglesia será para el pueblo de Israel y otras naciones engañadas por Satanás durante la gran tribulación. Nosotros del occidente no tenemos excusa. Puerto Rico no tiene razón para no aceptar a Cristo como Salvador. El Evangelio de Cristo ha sido predicado en todos los rincones de la isla. Cuidemos nuestra salvación y seamos instrumentos para que otros reciban la luz del Santo Evangelio. Amén, gloria a Dios. Así que aquí, ¿verdad?, vimos cómo va a terminar la historia, como dicen. Conocemos el final. Y para todo el que no aceptó a Cristo, ¿verdad?, no es el final muy agradable. Y esto, ¿verdad?, no es para ¿verdad?, meterle miedo a nadie. Porque si tú aceptas a Dios, no es por miedo, es porque realmente te sientes agradecido, ¿verdad?, por lo que Él ha hecho en tu vida, por ese cambio que Él hizo, por todas las cosas que Él te da día a día. Y nosotros, ¿verdad?, a veces lo más simple no lo agradecemos. Pero es para que veamos que la iglesia, que muchas veces uno puede pensar que no hay justicia, ¿verdad?, porque uno ve que quizás muchas cosas malas, uno dice, ¿verdad?, y como esa persona tan mala sigue haciendo mal y no tiene consecuencias. Pues va a llegar el momento en que sí las va a tener y en que sí va a sufrir por el resto, ¿verdad?, de su vida, ¿verdad?, por así decirlo, que sí vamos a tener nuestra retribución, ¿verdad?, porque Cristo, ¿verdad?, como dice un refrán por ahí, no se queda con nada de nadie. Pues no se va a quedar con nada de nadie al final del camino. Dios me lo bendiga. Amén.